Saludos. Saludos, ¿cómo estamos? Te hablo Vicente Bengoa y este es mi comentario. Nosotros vivimos en una ciudad cada vez mucho más poblada, mucho más tupida, para decirlo de alguna manera. Una ciudad que ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas. La Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, ya antes estaba dentro del Distrito Nacional, pero ya se ha expandido hasta la provincia de Santo Domingo. Es una ciudad enorme para un país de nuestro tamaño y es una ciudad extremadamente poblada, inclusive sobrepoblada. Ha habido falta de planificación urbana, ha habido falta de entendimiento de las necesidades, de cómo del crecimiento poblacional, y también ha sido provocado por el abandono del interior del país. O sea, ha habido grandes grupos de personas que se han desplazado desde el interior del país hasta la capital, porque en el fondo la capital lo tiene todo. Usted quiere resolver un problema, usted quiere hacer un trámite, usted quiere buscar algo, usted tiene que coger para la capital o una de las grandes ciudades. Y eso ha provocado que el Gran Santo Domingo sea una ciudad que está eternamente en una expansión, en un crecimiento, ya sea por los lados, con los barrios marginales, o ya sea para arriba, construyendo casas, construyendo edificios donde antes estaban casas, sin preocuparse ni regulando sobre las condiciones del suelo, sobre la capacidad eléctrica de esos sectores, sin la debida supervisión de las aguas subterráneas o de los pozos sépticos, que muchas veces quedan al lado de las tomas de agua, y esto ayuda y incrementa la contaminación en la ciudad, ni pensando en la logística de lo que es el tránsito, recoger la basura y otros servicios. Estamos viviendo en una ciudad que está creciendo exponencialmente todos los años, todas las décadas, con una población, porque la población dominicana es una población joven, que cada vez se desarrolla más, se integra más, se crece más. Entonces, estamos viviendo el caos que ha provocado esta falta de organización y esta falta de visión sobre cómo tiene que ser una ciudad moderna, cómo tiene que ser una ciudad planificada. Vemos cómo las calles no aguantan el tránsito. Se han hecho intentos por agilizar las vías de tránsito, buscar cambiar las vías o volver de una sola vía a ciertas calles, tratar de ampliar, pero no es suficiente. Los túneles elevados ayudaron mucho en su momento, pero no puedes poner túneles y elevados en todas partes. Y aquí viene entonces lo que se necesita también es mejorar el servicio de transporte público. Hay un buen metro de Santo Domingo, pero no tiene líneas de alimentación, no tiene formas tú de conectarte. Si tú no vives directamente sobre uno de los pasos de la línea, es muy difícil que tú te puedas ayudar, tú puedas utilizarlo. O no, más bien dicho, es difícil, sino que no te sacas la ventaja. Un enorme problema también que hay en este país es el problema de los parqueos. La forma como están haciendo los edificios hoy en día impiden, ya cada vez cogen más cera, porque lo utilizan para la entrada y salida de sus parqueos. Entonces, cada vez hay menos lugar donde hay parquearse. En otras ciudades, en otros países, existen programas de parqueos públicos o torres de parqueos públicos. Aquí no existe nada. Pronto tendremos tantos autos que no tendremos dónde parquearlos, y es un problema que todo el mundo conoce. No se puede transportar, no se puede uno mover en transporte público porque a veces no es funcional, a veces es muy costoso, utilizando las diferentes plataformas, utilizando los taxis tradicionales, y a veces también, y cuando tú sales en tu propio auto, es muy difícil tú encontrar parqueo, están los tapones que son constantes ahora todos los días, ya hasta los sábados tú te encuentras con tapones, y en todas las calles, en todas las horas, ya las horas pico es total. Y todo es debido a una mala planificación, a un mal pensamiento, ¿no? Un mal estructuración de planificación urbana, de planificación del transporte, una mala coordinación, esa es la palabra que está buscando, una mala coordinación en las diferentes formas de cómo te tiene que crear una ciudad moderna. República Dominicana es un país en crecimiento, es un país que es uno de los principales países de la región, es un país donde atrae muchos turistas y donde va a seguir atrayendo turistas. Y lo que hay que hacer entonces es desarrollar no solamente la capital, sino todas las zonas. Esto es también para que
y que sea una inversión inteligente, porque el problema de la basura va a continuar, el problema del agua, pues el abastecimiento del Gran Santo Domingo también, el problema del transporte, que es el que cuesta más al dominicano, el que lo vive todos los días, todos los dominicanos, no importa su estatus o su clase social o el renglón en el que trabaja. Tú te tienes que transportar en esta ciudad y tú pierdes por lo menos media hora de un tapón a otro. Y eso cuesta combustible y eso cuesta lo más importante, que es el tiempo. El tiempo de una persona es irrecuperable. Y aquí, y aunque se está utilizando mucho el teletrabajo y se está utilizando mucho las redes sociales, todavía la gente se tiene que estar transportando. Entonces, es necesario una mayor coordinación. Hay que lograr que una parque vehicular mucho más concorde con el tamaño y la capacidad de flujo de la ciudad. Y hay que mejorar el transporte público. Y esto se tiene que hacer bajo una dirección coordinada de los diferentes organismos y de los diferentes miembros del Estado y de la sociedad que están en estos renglones. Tiene que ser una planificación y tiene que ser una planificación que debió haber comenzado hace 10 años, pero es una planificación que tiene que comenzar ya, porque esta ciudad se va a volver invivible en poco tiempo, ya es casi invivible. Bueno, este ha sido mi comentario, tengan todos ustedes buenas tardes.